Carlos Chacón, concejal del municipio Bolívar, frontera del Táchira con Colombia, denunció la situación en que se encuentran miles de venezolanos, quienes a diario deben dormir en plazas y avenidas. A finales de noviembre, empezando el mes de diciembre, de la familia venezolana, específicamente de la familia tachirense, era hacer largas horas de cola por ir a buscar la vestimenta de sus hijos para diciembre, la comida, los juguetes que iban y venían de Cúcuta a San Antonio y viceversa. Ese era el estrés. Ahora el estrés es por buscar el alimento, la comida de su hogar, porque no hay absolutamente nada en Venezuela. Ha venido creciendo exponencialmente esta problemática, que ya no es solo la ciudad de Cúcuta, sino que se trasladó hacia los vecinos municipios venezolanos, como lo es Pedro María Ureña y el municipio Bolívar San Antonio del Táchira, donde la gente, miles de personas hoy día están pernoctando en cualquier lugar, en cualquier espacio, plaza pública, hacen de allí una cama improvisada con hamacas, con cartones para pernoctar allí, ganando algo en pesos, pasando durante el día del lado colombiano y ganando cualquier cantidad de pesos en un semáforo, limpiando un vidrio, vendiendo agua mineral, vendiendo cualquier producto, y se retorna antes del cierre de los puentes internacionales para hacer vida, repito, dormir en las calles de los municipios fronterizos y gastar en bolívares, donde rinde más al cambio, y por qué no poder enviar inclusive dinero a sus familiares en el interior del país. Normalmente, lo que siempre hemos visto en cualquier lugar del mundo es que la capital de cada país es símbolo de progreso. Es símbolo de progreso para cada una de las familias. Resulta que aquí es al revés en Venezuela. Todo el mundo quiere huir de la capital de la República, no solamente de la capital, también del oriente, de las ciudades del interior del país, buscando qué hacer, por lo menos hacer algo para poder, cubrir los gastos básicos de su familia, ya que allá no hay. Ellos mismos dicen que en San Antonio, en la frontera, por lo menos algo hay por hacer, por lo menos del lado de Colombia, algunos churupitos en pesos se pueden realizar, y transfiriéndolos o haciendo el cambio a bolívares, pues rinde un poco más. Esto trae consigo una problemática social, una problemática de salubridad, una problemática de urbanismo, una problemática humanística en todo el sentido de la palabra, que proyecto que en menos de 3 meses, si la situación país sigue como va, pues San Antonio del Táchira simplemente será un gran refugio para todos los venezolanos que van a llegar allí para, repito, lo que he dicho durante toda esta entrevista, hacer algo para poder enviar al interior del país y para poder subsistir en Venezuela. Yo no diría las condiciones de vida, yo diría las condiciones de subsistir, de sobrevivir. Ellos llegan allá, hacen algo de dinero y donde puedan quedarse lo hacen. Ellos me mostraban, yo anoche específicamente estuve 3 horas dialogando con cada uno de ellos en grupos, y me decían que tenían dinero, me mostraban inclusive los paquetes de bolívares que hacían durante el día, pero que eso apenas les alcanzaba para comer, y que tenían, ¿por qué no?, para pagar algún hotel de media categoría o alguna habitación, pero no hay capacidad hotelera en San Antonio para albergar toda esta gente. Obviamente, del lado cucuteño no van a pagar un hotel, porque un hotel, por muy barato en Colombia, cuesta 30.000, 40.000 pesos, que al cambio sería casi 1 millón de bolívares fuertes, más de 2 sueldos mínimos con todo y el cestatique, solamente por una noche, por cierto. Entonces, por eso es que se están pernotando en las plazas y lugares públicos. Imagínense ustedes la calidad de vida que puede tener alguien que pernota en una plaza, durmiendo en una hamaca o en una colchoneta allí improvisada de cartón, hasta con 3 hijos en brazos. Familias enteras están pernotando allí en San Antonio del Táchira, en los lugares públicos, porque en el interior del país, dicho por ellos mismos, lo único que tienen para darle a sus hijos recién nacidos, y con suerte, es agua de arroz o agua residual de yuca. Mientras cocinan la yuca o cocinan el arroz, recogen el agua residual, lo descargan en sus teteros y le dan de comer a sus hijos. Muchos de esas, más de 30.000 venezolanos que pasan a traer algo, lo que medianamente puedan traer, muchos de ellos, la inmensa mayoría, pasan a probar suerte, a hacer algo. Por ejemplo, se paran en un semáforo, entre un cambio de semáforo pueden hacerse 500 pesos, que es lo que más o menos pagan, o en promedio pagan por limpiar el parabrisas de un vehículo. Eso se traduce en casi 12.000 o 13.000 bolívares. Es decir,
el sueldo diario de un venezolano con el sueldo mínimo más el cestatique. Entonces ellos se redondean y pasan. Hay muchos venezolanos que ciertamente van simplemente a comprar algo, pero hace unos meses el promedio dicho por las autoridades económicas en Colombia, cada venezolano que pasaba, repito, hace unos meses, gastaba en promedio 50.000 pesos de helado cucuteño. Eso, obviamente, hoy no tengo la cifra oficial, pero evidentemente se ha reducido, estimo que a 20.000 pesos por persona. Tengo que decirlo, 20.000 pesos representan casi 500.000 bolívares, es decir, un sueldo mínimo con el cestatique incluido de un venezolano. 20.000 pesos que el sueldo diario de un colombiano, el sueldo mínimo son 27.000 pesos colombianos. Es decir, ni siquiera el sueldo mínimo en Venezuela hace lo de un día de labores del lado colombiano. Y por supuesto, pues, se medio hacen, repito, para poder sobrevivir. La gente en Venezuela, en la frontera, en cualquier lado del venezolano, no está viviendo, sino está sobreviviendo con esta situación económica. Es parte de la información desde el Estado Táchira, aportada por el concejal del municipio Bolívar, Carlos Chacón, quien puntualizaba las distintas situaciones en que se encuentran actualmente miles de venezolanos que hacen vida en la frontera. Soy Lorena Bornacelli para BPI TV. Represento en este momento un gran sector de la población que demanda tantas necesidades y tantos proyectos inconclusos que no le han dado respuesta durante tantos años a las problemáticas que vive nuestro municipio García de Hevia. Vemos con tristeza cómo durante los recorridos de los casa a casa, donde hemos tocado diferentes sectores de nuestra sociedad, nos encontramos con debilidades, con deficiencias a nivel de vialidad, sobre todo la red hospitalaria, totalmente desmantelada, instituciones cerradas, no hay fuentes de empleo. El pueblo clama a gritos un cambio que involucre a todos los sectores. También se hacen denuncias constantes de cómo hay opresión por parte de algunos sectores del actual alcalde, donde solamente entregan beneficios a las personas que lo siguen y hacen de lado a aquellos que también requieren un beneficio. Nosotros presentamos una propuesta de cambio, pero también una propuesta de inclusión y participación. Queremos abrir el compás y recibir a todo aquel que quiera poner sus manos para construir una mejor sociedad. No es posible que tengamos en este momento todavía marcados tendencias políticas cuando entendemos que un alcalde debe gobernar con equidad, con justicia y transparencia. Y es por eso que nosotros, los líderes emergentes de la nueva era, estamos dispuestos a retomar todos los proyectos que involucren el desarrollo de nuestro municipio. También debemos retomar la cultura y el deporte, que está lamentablemente en pésimas condiciones, no solo las instalaciones deportivas, sino también se ha hecho de lado al talento que tenemos en nuestros barrios, que tenemos en nuestras parroquias y que quieren seguir adelante y llevar en alto el estandarte de nuestro municipio García de Hevia. Es por eso que hoy la juventud se hace presente, pero también tenemos de la mano a todos los sectores que nos están brindando su apoyo y como tal nos vamos a abocar a hacer un gobierno de integración y de trabajo en conjunto con todos los gremios, porque entendemos cuáles son nuestras fortalezas. Tenemos un municipio bendecido geográficamente, donde tenemos las tierras más productivas de la zona sur del lago y la zona norte del estado Táchira. Tenemos un parque industrial, uno de los más importantes del occidente venezolano, y que lamentablemente hace más de 16 años contaba con al menos 10 empresas que producían empleo y que generaban muchos insumos de los cuales nosotros recibíamos beneficios. Hoy en día, escasamente 2 de estas industrias trabajan y a media máquina. Nosotros debemos apostarle a ese sector industrial, trabajar de la mano con la empresa pública y privada, hacer los convenios, buscar a través de las instancias superiores todo lo que desarrolle nuestro municipio
a través de un empleo digno para los garciadevienses. Nuestro pueblo tiene las esperanzas puestas en una campaña que garantiza el respeto, que garantiza la equidad, que garantiza la unión y la participación de todos nuestros ciudadanos. Y nosotros, abiertamente, sobre todo, vamos a trabajar de la mano con la gobernadora de Estado, una mujer que ha representado el clamor popular de los tachirenses y que entiende, al igual que nosotros, que solo un pueblo requiere para su desarrollo de manera fundamental el sector salud y el sector alimentación. Si no tenemos este par de necesidades en óptimas condiciones, no podemos desarrollarnos, no podemos. Nosotros en el municipio García de Evia también debemos apostarle al sector agrícola, porque hemos hecho recorridos en las parroquias rurales y nos encontramos con una vialidad totalmente destruida. ¿Cómo nuestros productores agrícolas pueden salir a llevar los insumos necesarios para el desarrollo de su producción si no le brindamos lo más mínimo, que es la vialidad? También nos hemos reunido con diferentes gremios, sobre todo el sector transporte. Y el sector transporte hoy en día se encuentra en una situación muy crítica. Debemos buscar la ayuda y debemos buscar todos los canales regulares para solucionar estos problemas. Problemas como el desabastecimiento del vital combustible, de gasolina. No es posible que nuestros transportistas duren 2 y 3 días en una cola, trasnochándose, lejos de su familia, solamente por esperar que llegue el vital líquido. Aquí en el estado Táchira, a nosotros nos colocaron un chip solamente por ser un estado fronterizo. Ese chip ha ido lentamente disminuyendo la cantidad de litros de combustible para el uso del pueblo y particularmente para el uso de los transportistas. Nosotros tenemos más de 20 barrios donde no llega agua por tuberías y las personas se ven obligadas a comprar servicios de cisternas, los cuales han aumentado exorbitantemente los costos y el pueblo no tiene la capacidad de ese gasto, porque es un líquido que una familia común de 5 o 6 personas tienen que consumir alrededor de 2 o 3 días. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno que durante más de 16 años no ha escuchado al pueblo, no le ha dado respuesta a las problemáticas que vive el colectivo, nosotros apostamos a que este 10 de diciembre nuestro municipio hará lo correcto y apostará por un cambio que renove estas instituciones y las ponga al servicio del pueblo. Escuchamos cómo con dolor los hijos de García de Evia han tenido que emigrar por las fronteras en búsqueda de un mejor futuro, sobre todo aquellos que son profesionales que deberían perfectamente haber sido tomados en cuenta en las planificaciones y en las aperturas de fuentes de empleo para que no estuviesen desempleados. Pero lamentablemente no se han generado ni siquiera el 5% de los empleos que demanda nuestro municipio. Más bien por el contrario, empresas como Cetraca Norte, la empresa del carbón, que cerró y dejó sin empleo a casi 8.000 familias de manera directa. Es lo que hemos venido cosechando en este municipio, que parece olvidado por su actual alcalde, un alcalde que además no le rinde cuentas al pueblo, un alcalde que no entrega una memoria y cuenta, y nosotros, los ciudadanos, no sabemos cuánto recurso se destina
ni para qué se usa el recurso del municipio. Será responsabilidad de COPEI si se pierde la alcaldía del municipio Cárdenas. Es irresponsable la conducta asumida por el Comité Regional de COPEI Táchira de no reconocer los resultados emitidos por la Junta Electoral de Primarias, donde da ganador, en el caso del municipio Cárdenas, a Jesús Zamora, que es la misma comisión electoral que dio ganador a Fernando Andrade, a Gustavo Delgado en San Cristóbal, a Jackson Carrillo en Rubio y otros tantos dirigentes demócratas cristianos del Estado Táchira. Nosotros condenamos la actitud irresponsable, la actitud antiunidad y el doble discurso que mantiene COPEI, porque cuando le conviene los resultados los acepta, pero cuando no le conviene los resultados los rechaza y dice que va a llegar hasta el final. Nosotros, la Mesa de la Unidad Democrática, responsabilizamos al Comité Regional de COPEI por esta actitud antidemocrática, por no estar a la altura del debate. Y es por eso que nosotros les decimos claramente que el pueblo del Táchira lo está observando y el pueblo del Táchira los hará responsables a ustedes si se llega a perder la alcaldía del municipio Cárdenas y se la entregará al oficialismo. Yo quiero hacerle un llamado de sensatez a los miembros del Comité Regional de COPEI, que están a tiempo de rectificar su conducta antidemocrática y antiunidad, porque lo pueden hacer en este momento. Tienen que ellos exhortar a su candidato Ricardo Hernández a que acepte los resultados que emitió la Comisión Electoral. Cabe destacar que COPEI tiene un representante ante la Junta Electoral de Primarias, y el mismo representante de la Junta Electoral de Primarias, el ingeniero Gerardo Uzcategui, reconoció y avaló el informe que hizo esta comisión electoral donde dio ganador a Jesús Zamora. De verdad, dentro de los factores democráticos que conformamos la unidad en el Estado Táchira, nos tiene muy preocupada esta situación, y es por eso que nosotros le hacemos un llamado público al Comité Regional de COPEI Táchira que esté a la altura del debate, que no se esconde en argucias y en artimañas que son prácticas del oficialismo, y que mantenga una claridad hacia el Estado Táchira y acate los resultados de la Comisión Electoral y de la Comisión de Garantes. Hay que ser responsable en estos momentos de crisis, en estos momentos donde necesitamos una verdadera unidad. Esta decisión del Comité Regional de COPEI de mantener su candidato hasta el final, hasta el 10 de diciembre, pone en peligro el triunfo de la unidad democrática en la alcaldía del municipio Cárdenas y pone en peligro la maqueta que ha creado todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, como unidad perfecta, que se ha denominado la unidad perfecta en el Estado Táchira. Por eso es que nosotros le hacemos el llamado que retire su candidato, que no utilice los logos de los demás partidos políticos en la propaganda que tiene el candidato Ricardo Hernández, porque lo viene haciendo, que no está autorizado para colocar los logos de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de PJ, porque los partidos políticos que hacemos parte de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Táchira fuimos muy claros y tomamos la decisión en una sesión permanente que tuvimos, una reunión extraordinaria, de que todos los partidos de la unidad van a respetar la decisión que tome la Junta de Primarias y la Comisión de Garantes. Y la Comisión de Garantes se pronunció bien claro sobre el resultado del municipio Cárdenas, que dio ganador a Jesús Zamora. Y es por ello entonces que el día de mañana, jueves, vamos a hacer un acto unitario con los 29 candidatos a la alcaldía. Esta unidad perfecta, y en el municipio Cárdenas vamos a proclamar a Jesús Zamora. Vicente Díaz, como integrante de la delegación de la Mesa de la Unidad Democrática que va a partir a República Dominicana en los próximos días, aseguró que para este jueves ya inician las conversaciones con la delegación del Ejecutivo Nacional para abordar metodológicamente lo que serán las conversaciones de los días viernes y sábado. Aseguró que el tema de Paraguay, que ya ha dicho a través de una carta que no va a poder participar su canciller como uno de los garantes de la Mesa de la Unidad Democrática, vierte dos opciones: la opción de mantener la paridad entre el gobierno y la oposición de dos países, o de incluir un nuevo país por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Escuchemos parte de sus declaraciones y las interrogantes que le hicieron los periodistas en esta rueda de prensa. En el día de ayer, el gobierno de Paraguay informó que por razones internas de ellos, de sus procesos internos electorales, se les dificultaba asistir a este esfuerzo. Nosotros hacemos un llamado para que el gobierno de Paraguay ojalá pueda continuar
acompañándonos en este proceso. Puede ser que en esta oportunidad no puedan acompañarnos a esta reunión en particular. Estamos en conversaciones con ellos porque este es un proceso que se está iniciando. Porque aquí no se trata de llegar a un acuerdo y firmar un papel, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que eso se cumpla. Y las dificultades que hemos tenido en el pasado no son en materia de llegar a un acuerdo en un papel, sino que ese papel después se verifique y se cumpla. Y por eso es muy importante, y una de las cosas que se debe generar de esto es un mecanismo de seguimiento, concreción y garantías con acompañamiento internacional que permita que efectivamente ninguna de las partes pueda escaparse del cumplimiento. Que así como hace falta un notario para que sea testigo y garante de un acuerdo entre privados, en un contrato entre privados, aquí hace falta el acompañamiento de la comunidad internacional para que sea parte de esto. Con respecto, no, vamos a eso. Con respecto a ese tema, nosotros estamos conversando con el gobierno sobre el particular, sobre la necesidad de mantener lo que hemos hablado hasta ahora de un equilibrio en materia de los países garantes. Nosotros vamos a estar informándole a ustedes una vez que hayamos avanzado en ese terreno, porque en efecto lo que hemos acordado nosotros, más allá de los nombres de los países, es que ese equipo de países garantes sea paritario, es decir, haya representación paritaria entre países que propone el gobierno y países que propone la oposición, en el entendido de que no importa quiénes sean los países, todos los países que van allí deben ir con el espíritu de contribuir a que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Nosotros estamos evaluando las dos opciones. Una de las opciones es un tercer país. Nosotros en este momento Paraguay sigue siendo una opción para nosotros fundamental porque tienen dificultad en este momento. Eso no quiere decir que no puedan acompañar el resto del proceso, que es el más importante, que es el tema de seguimiento y garantía. Recordemos que el papel fundamental de los países que nos acompañan no es precisamente el estar en la reunión. Eso es importante, eso es muy importante y les agradecemos que nos acompañen. Pero su papel principalísimo y fundamental es ayudarnos a que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo se cumpla y se verifique y den testimonio que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Ajá, de cara al 1 de diciembre estamos conversando con el gobierno para mantener el criterio. ¿Cuál es el criterio? De que este proceso sea un proceso paritario. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer una reunión preparatoria interna el día de mañana en República Dominicana. Es una reunión de los que vamos, es una reunión privada interna nuestra, para terminar de ajustar nuestra estrategia de negociación. Es una reunión que vamos a hacer sin acompañamiento de garantes, ni de países, ni de facilitadores. Es una reunión interna nuestra. Y a partir del 1 arrancamos con una agenda que ya ha sido estudiada y compartida, y eso va a arrancar con una reunión de revisión de los acuerdos metodológicos que ya hemos concertado con el gobierno, una primera reunión temprano en la mañana, y luego en bloques de 2 horas vamos a ir cada uno con presentaciones iniciales por temas de 15 minutos cada uno, tanto del gobierno como de la oposición, arrancando de manera alterna. Cuando en un bloque arranca el gobierno, en el siguiente bloque arrancamos nosotros, y así sucesivamente. Eso es un tema que vamos a terminar de ajustar metodológicamente con el gobierno, a pesar de que ya está concertado, pero para darle los últimos toques va a haber una primera reunión desde el punto de vista metodológico de terminar de ajustar esto, y luego el primer día se va a ir en este debate donde vamos a hacer cada quien exposición de su diagnóstico de cada una de las áreas temáticas, y luego de eso vamos a presentar nuestras demandas y exigencias, y el gobierno asumimos que hará lo propio, y luego habrá un proceso de parte del acompañamiento del equipo facilitador que está compuesto por el gobierno de República Dominicana, el presidente Zapatero y los países amigos que acompañan esto, que son países garantes, para que en función de las propuestas hagan recomendaciones que van a ser estudiadas el segundo día de este proceso. Si se requiere que esto continúe, se continuará. Si no se requiere que continúe, no continuará. La decidencia del gobierno que las plantea el gobierno. Ellos han puesto 2 puntos en la agenda. Las reuniones previas han sido reuniones, como les informé, exploratorias y metodológicas. Obviamente que en estos procesos todo el mundo se guarda sus cartas, como nos las guardamos nosotros, para exponerlas allí.
Por eso cuando a mí me preguntan sobre puntos honor, puntos rojos, qué van a decir, qué no van a decir, digo, no nos piden que revelemos nuestra estrategia, porque decírselas a ustedes es decírselas al gobierno. En el caso del gobierno hace lo propio. Nosotros hemos puesto 4 puntos en la agenda, ellos han puesto 2 puntos en la agenda, ellos tendrán sus planteamientos, vamos a escucharlos. Nosotros presumimos que es lo que ellos van a plantear. Presumimos que es lo que van a plantear porque sabemos cuáles son los problemas que tienen y presumimos que es lo que van a plantear y tenemos respuesta para lo que presumimos que van a plantear. A lo mejor plantean cosas que nosotros presumimos que van a plantear y a lo mejor plantean cosas adicionales. Eso vamos a verlo. Pero en todo caso, los puntos que ha planteado el gobierno tienen que ver con el tema de soberanía y sanciones y el tema que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. Son puntos que ha planteado el gobierno. Toda la oposición, absolutamente toda, tiene una visión compartida desde el punto de vista estratégico, que es que los problemas de Venezuela se solucionan cambiando el modelo de desarrollo de Venezuela. El modelo marxista de gestión que ha desarrollado el gobierno nacional ha arruinado al país. Este país, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, se ha convertido en un país importador de petróleo, importador de gasolina. Nosotros que éramos un país exportador de energía eléctrica, ahora somos un país importador de energía eléctrica. Éramos un país exportador de pollo, ahora somos un país importador de pollo. Éramos un país exportador de arroz, ahora un país importador de arroz. La situación de deterioro de la economía es brutal. Basta con salir a las calles para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando en Venezuela, que el país con mayores riquezas naturales de toda América Latina es el país que tiene hoy por hoy la peor situación. Eso es resultado de un modelo de gestión que, por cierto, hay que destacar que el deterioro en materia de escasez y de inflación en Venezuela comenzó mucho antes de la caída de los precios petroleros. La situación de escasez, si ustedes verifican las cifras de abastecimiento del país nacional, se darán cuenta que no es la caída de los precios petroleros lo que explica la situación de Venezuela, sino que es la aplicación de un modelo que ha fracasado en el planeta entero. No hay país donde hayan aplicado un modelo de este tipo, que lo han aplicado en muchas partes. Por cierto, lo han aplicado en Cuba, lo han aplicado en muchas partes del mundo y en todas ha fracasado. Si en todas ha fracasado, quiere decir que es que hay una falla de origen en ese modelo. Hay coincidencia absoluta de toda la oposición en que hay que sustituir a este gobierno para darle una oportunidad al pueblo de Venezuela, salir de la pobreza, de la miseria y del acoso del AMPA que tiene hoy por hoy Venezuela. Hay una coincidencia estratégica. Hay unas diferencias tácticas. ¿Cuáles son las diferencias tácticas que hay? Bueno, que un sector, por cierto, y no por descalificarlo porque son perfectamente respetables, es un sector absolutamente minoritario de la oposición, tiene una diferencia táctica con esto, porque piensan que este proceso de negociación no es el que ellos consideran que se debe llevar a cabo. Respetamos eso y los invitamos a que le planteen al gobierno que abra una mesa de negociación con ellos, perfectamente, que si consideran que lo que estamos haciendo nosotros no es lo adecuado, bueno, que le propongan al gobierno que abra una mesa de negociación con ellos y bueno, que se sienten con el gobierno y le pidan lo que ellos plantean que tienen que pedir, perfectamente. No nos oponemos a eso, ni lo cuestionaremos, ni lo atacaremos. Ahora, también cabe destacar que todos los diputados que representan a la oposición en el Parlamento Nacional, apenas 2 diputados principales están en contra de este proceso de negociación. Y de los partidos que recogen el 90% o 93% creo que recogen de los votos opositores, todos están allí. Todos, absolutamente todos están allí. De manera que efectivamente hay unas posiciones diferentes de algunos sectores de la oposición que son respetables, pero eso no cambia que la absoluta mayoría de los factores adversos al gobierno están hoy acompañando a este proceso. Con respecto al tema de los presos políticos, cabe destacar que en efecto aquí hay personas que han venido trabajando con el tema de los presos políticos. Y yo me gustaría preguntarle a los presos si ellos no están de acuerdo con que nosotros vayamos a República Dominicana a exigir que se les libere. Nosotros vamos a República Dominicana a exigir que se les libere a presos, primero, que están allí y que tienen voluntad de excarcelación. Segundo, que tienen problemas de salud graves. Tercero, presos que ni siquiera han sido presentados. 4, presos que están allí exclusivamente por caprichos del gobierno para afectar, porque pretenden afectar la estructura y el aparato electoral de la oposición, como el caso de Roberto Picón, que simplemente lo meten preso
para tratar de afectar las capacidades electorales de la oposición. Es decir, nosotros vamos a exigir eso. Habría que preguntarle a esos presos si no están de acuerdo que nosotros pidamos su libertad. Y lo otro, hay que preguntarle a los que están fuera de Venezuela por razones políticas, porque han sido perseguidos, si no están de acuerdo con que nosotros vayamos allá a exigir que se les permita retornar a su país a ejercer su derecho a la actuación política. Vamos con eso. En Venezuela existen 8 millones de cuentas de Twitter y hay 30 millones de habitantes. En segundo lugar, de esas 8 millones de cuentas de Twitter, hay 1 millón de cuentas de Twitter activas. Es decir, gente que efectivamente sigue a personas, interactúa con Twitter. De ese millón de cuentas de Twitter, apenas 200.000 están activas en el tema político. El resto de las 800.000 que están activas, no digo cuentas existentes, sino cuentas activas, que efectivamente interactúan en las redes sociales. De ese millón, 800.000 están activas por otras razones, no sobre el tema político. De las 200.000 que están activas por temas políticos, bueno, están presentes y emiten sus opiniones, pero no representan al país, en lo absoluto. Déjame terminar. Entonces, la primera cosa es que las redes sociales son respetables, las escuchamos, las evaluamos, pero en primer lugar no representan el país. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, déjenme decirles algo. El papel del dirigente político es establecer políticas, inclusive cuando hay momentos y coyunturas donde la opinión pública puede tener diferentes opiniones, porque es el papel del dirigente. Porque si el dirigente político lo que va a hacer es hacer encuestas para averiguar qué es lo que piensa la gente y entonces comportarse de acuerdo a lo que considera la gente, entonces ese no es el papel del dirigente, ese es un dirigido. El papel del dirigente político es escuchar a la gente y ver no solamente lo que está viendo el país de inmediato en el corto plazo, sino las consecuencias en el largo plazo. Yo les digo una cosa, no hay forma de que Venezuela logre superar la pobreza, que logre superar la miseria que hay en Venezuela, si no hay un proceso de alternabilidad política en Venezuela y si no hay un proceso de estabilidad económica en Venezuela de largo aliento. Ahí es donde tiene que estar puesta la mirada de la dirigencia política. Ahí es donde tiene que estar puesta la mirada de la dirigencia política. Si hay algún sector que coyunturalmente plantea que no debe actuarse de alguna manera, eso es respetable, pero no quiere decir que sea lo correcto. Porque si fuese de esa manera, entonces hay una corriente de opinión que, por cierto, pueden ser construidas en las redes sociales de manera inducida. Entonces las corrientes de opinión marcarían la agenda política. Yo les pongo el ejemplo. En el año 2005, las corrientes de opinión del país eran que no participáramos en las elecciones parlamentarias. Y efectivamente, por escuchar esa corriente de opinión, no se participó en las elecciones parlamentarias. Y muchos de los que criticaron y exigían que no se participara en esas elecciones parlamentarias, que derivó en un parlamento 100% rojo, que construyó ese poder electoral que tenemos, ese Tribunal Supremo de Justicia que tenemos, esos poderes públicos que tenemos, esa corriente de opinión, después le reclamaban a los dirigentes políticos que por qué habían aceptado y ser dirigidos por la opinión pública cuando lo que le corresponde a un dirigente político es tomar las decisiones que considere que son lo mejor para el país. Esto es como ir a una guerra y donde entonces los generales de la guerra se tienen que reunir con todos los soldados para decidir en asamblea cuál es la colina que tienen que tomar. El papel del dirigente político en estas cosas es ponerse por encima de las circunstancias, inclusive aunque las circunstancias y la opinión pública puede ser desfavorable en un momento determinado. Aquí lo que va a marcar el ambiente de opinión al respecto son dos cosas. Uno, que la negociación tenga éxito, la primera cosa. Y dos, si fracasa, que sea responsabilidad del gobierno y que la posición que llevamos nosotros es una posición
de firmeza en la defensa de los intereses del país. Si la posición que llevamos nosotros es en defensa de los intereses del país, en defensa de los enfermos renales, en defensa de los enfermos de VIH, en defensa del ama de casa con que no tiene con qué comprar la comida, en defensa de los trabajadores a los cuales se les ha destruido su movimiento sindical, en defensa de los empresarios que han sido expropiados, en defensa de los exiliados que están en el exterior y que no pueden regresar a Venezuela porque son perseguidos políticos o que no pueden regresar a Venezuela porque la situación económica y social de su familia se los impide. Si logramos éxito en ese avance, ese país que hoy puede estar adverso a algunos sectores de ellos expresados en las redes sociales, en ese momento cambiará su opinión. Y si no lo logramos, porque si cuando uno va a estos procesos tiene la posibilidad de tener éxito o de fracasar. Nosotros vamos con el objetivo de tener éxito, pero estamos preparados para fracasar. Nosotros no vamos a revelar al gobierno a través de esta rueda de prensa cuál es nuestra estrategia. Si nosotros le decimos al gobierno ahorita qué es lo que vamos a hacer, si la cosa fracasa, le estamos diciendo al gobierno que nosotros somos unos idiotas, porque le estamos diciendo al gobierno cuál es la estrategia nuestra y obviamente que no se la vamos a decir. Entonces hay preguntas que vamos a responder con toda claridad porque son preguntas de interés nacional. Hay otras preguntas, pero déjeme terminar y le respondo todo lo que quiera. Hay otras preguntas que nosotros vamos a obviar y vamos a decir por qué las estamos obviando, no porque no sean de interés nacional, sino porque no nos interesa develarle al gobierno cuál es nuestra estrategia de negociación. Nosotros estamos pidiendo que se libere a toda persona que esté presa por razones políticas, a todas sin excepción. Para nosotros no hay presos más importantes, presos menos importantes, hay presos obviamente que tienen situaciones de emergencia personal, porque tienen situaciones que se está comprometiendo su salud. Por las condiciones de insalubridad, por las condiciones de enfermedades que tienen estas personas, que unas las tenían ya, otras las han adquirido en sus condiciones de reclusión, pero nosotros lo vamos con una categorización discriminando presos entre presos a los cuales le damos prioridad número 1, o número 2, o número 3. No, la política nuestra es que en Venezuela no puede haber presos políticos. En democracia no puede haber presos políticos. En democracia no puede haber un poder un suprapoder por encima de todos los poderes. En democracia no puede haber un gobierno que haya colonizado todos los poderes y tenga un Tribunal Supremo de Justicia que esté a su servicio o un CNE que se haya quitado la cachucha de árbitro y se haya convertido en jugador. A eso es que vamos a República Dominicana y en el caso de los presos políticos, obviamente que vamos a pedir por la liberación de absolutamente todos los presos políticos. Y con respecto al señor... con respecto al señor Luis Almagro, nosotros respetamos al señor Luis Almagro, admiramos la lucha que ha desarrollado el doctor Almagro sobre el gobierno nacional, buscando alianzas internacionales para presionar al gobierno nacional para que efectivamente participe en estos procesos de negociación y se abra Venezuela a efectivamente convertirse en una verdadera democracia, y somos solidarios con todo esfuerzo que se haga nacional e internacionalmente que contribuya a dar una salida a la situación de este país. Ahora, la posición que tiene el señor Almagro con respecto al tema de la delegación, tomamos nota de ella, la consideramos, pero vamos a actuar en función de lo que considere la dirección política de la oposición, que es lo más conveniente para el país. En este mismo sentido, la diputada Amelia Belisario de la Asamblea Nacional ofreció parte de las cifras en caso de la muerte por desnutrición infantil en Venezuela, que ha asegurado que este año 2017 se ha triplicado. Ha dicho que ve favorablemente que se lleve el tema de la apertura de un canal humanitario hacia Venezuela en las próximas reuniones con los negociadores del Ejecutivo Nacional en República Dominicana. Escuchemos también parte de estas declaraciones de la parlamentaria. Salimos a las calles a preguntarle a las madres de Venezuela qué se compra con 15.216 bolívares que es el sueldo mínimo diario integral, sumando el salario con el bono de alimentación. ¿Qué se compra con eso? Y eso es lo que queremos hoy contarle al país. La crisis en Venezuela cada día se agudiza más. Las principales víctimas son nuestros niños. Cada día mueren más niños por causa de desnutrición y por falta de medicamentos y por problemas ahora en la vacunación. Nosotros al día de hoy no tenemos cifras oficiales,
pero según las ONGs que se han dedicado a trabajar la materia y según las últimas cifras que obtuvimos de la ministra removida por parte del régimen, que tuvo la osadía de publicar las cifras a principios de este año, nosotros podemos decir que se han triplicado la mortalidad infantil desde el 2007 hasta el 2017. Es decir, 3 veces más desgracias en los hogares venezolanos gracias a las malas políticas económicas que tiene este régimen, que está matando a nuestros hijos de hambre y que está matando a nuestros hijos porque no tienen medicinas y porque ahora tampoco podemos vacunarlos. Nosotros queremos mostrar, además, cómo desde el 2012, esta revolución que se llena la boca diciendo que ha aumentado 5 veces el salario durante el año 2017, pero que además la revolución avanza. Nosotros pasamos en el 2012 de ganar 2.993 bolívares con un salario integral que tenía incluido el bono de alimentación y la canasta alimentaria costaba 4.574, es decir, si trabajaba la mamá y el papá, por lo menos podían alimentar a sus hijos. Hoy en día nosotros ganamos, según el sueldo mínimo, bueno, digo nosotros porque los diputados por supuesto que no, pero el sueldo mínimo de un venezolano es 456.507 y la canasta familiar, la canasta alimentaria está en 3.918.000. Son 9 salarios integrales, es decir, usted necesita 9 personas viviendo en su casa para darle de comer solo a 5. Eso contando el salario integral, pero si lo llevamos a la canasta básica que supera los 5 millones, es decir, que incluye los servicios, porque estos 3 millones solamente incluyen los rubros de alimentos, 52 alimentos. Si lo llevamos a los 5 millones que supera, además contando los servicios, nosotros estamos hablando que en una casa se necesitan alrededor de 30 personas ganando salario integral para poder mantener a 5. Es decir, o esas 5 personas se buscan 6 trabajos o tenemos 30 personas viviendo en la casa pero que solo coman 5 por turno. A eso es lo que ha llevado este régimen a los venezolanos. Nosotros en estas encuestas que hemos realizado en las calles y el día de hoy se lo salimos otra vez a preguntar a las madres y pueden ver qué escriben las madres de Venezuela cuando les preguntamos qué se compra con 15.200 bolívares. Señores, y es muy fácil ver la diferencia, miren, en el año 2012 nosotros podíamos comprar, en el diciembre del 2016 comprábamos 36 huevos, hoy en día puede variar entre 5 si lo consigue a 3, pero generalmente va a conseguirlo a 5.000 y va a comprar solamente 3 huevos. Es decir, de 36 pasamos a 3. Peor, la sardina. Comprábamos 10 latas de sardina en el 2012. Ahorita compramos 1. Comprábamos 14 kilos de arroz, 300 gramos de arroz. Eso es lo que se puede comprar con un salario mínimo integral diario. Cuando hablamos de la harina de maíz, 17 kilos se compraban con el sueldo de un día. En el 2012, ahorita solamente compramos 400 gramos. Cuando hablamos de la carne, con el sueldo diario de una madre en el 2012 compraba 1 kilo de carne. Hoy en día compra 20 gramos, que es lo mismo que una cucharadita. Es decir, con una cucharadita de carne, la gente de Nicolás pretende que las madres venezolanas alimenten a 5 integrantes en su hogar. Eso es imposible. Cuando hablamos del pollo, se compraban 2,5 kilos de pollo. Hoy se compra un muslo, 400 gramos. Un muslo es lo que se compra, con un sueldo diario. 15.000 bolívares cuesta un muslo de pollo. Cuando hablamos del azúcar, compraban 17 kilos en el 2012, 400 gramos. A esto es lo que ha llevado los errores de Nicolás a las madres venezolanas. Todos los días las madres venezolanas tienen que hacer magia para poder alimentar a sus hijos. Entonces que nos expliquen, se los preguntamos desde la plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pretenden seguir tapando las cifras de desnutrición infantil? ¿Cómo pretenden seguir tapando esa mentira de que aquí los niños no pasan hambre? Pero además, ¿cómo pretenden explicarle a una madre venezolana, convencerla de que crea en una falsa revolución que mata de hambre a sus hijos? Es imposible que las madres venezolanas apoyemos esta falsa revolución que está acabando con nuestros hijos. Cuando hablamos de las medicinas, porque les decía que son 2 grandes causas las que están elevando las cifras de mortalidad infantil en este momento. Estamos hablando que se trata de la desnutrición, pero también de la falta de medicamentos. Yo quiero que hablemos hoy de lo que le hemos consultado a las madres y todas las personas que nos acompañan aquí hoy lo pueden corroborar. Curarle una gripe a un niño, una simple gripe, una simple infección respiratoria, incluye 2 dosis de antibiótico que superan los 500.000 bolívares, pero además un jarabe para la tos. Si le suma la consulta médica, se le van 2 salarios integrales. Una madre trabaja 2 meses completos sin gastar en más nada para curarle una gripe a un hijo. Seguimos, las vacunas. Señores, las vacunas están comercializándose en el sector privado en dólares y eso lo sabe el régimen.
Hace algunos años el régimen colocaba las vacunas, el gobierno daba las vacunas, las madres solo pagábamos tres tipos de vacunas. Hoy en día las madres tenemos que buscar todas las vacunas en el sector privado. Cada vacuna está alrededor de $100. ¿Qué representa $100? Y eso hay que traducirlo al bolsillo de las madres venezolanas. Son 20 meses de salario integral. Una madre tiene que trabajar 20 meses corridos, no gastar un solo centavo para poder ponerle una vacuna a su hijo. Pero si hablamos además con la tabla de vacunación universal aprobada por la OMS y validada por la Sociedad de Pediatría Venezolana, que dice que cada niño, cada bebé recién nacido, entre los 0 y los 12 meses de nacido, se le colocan en promedio 5 vacunas mensualmente. Cada mes a los bebés se les ponen 5 vacunas. Señores, estamos hablando de 100 salarios de una madre venezolana. Una madre que tenga un bebé de meses tiene que trabajar 100 meses para poderlo vacunar con la dosis que le corresponde en un mes, que son 5 vacunas. Pero si llegamos además los niños entre 1 año y 12 años, llevan un promedio de vacunas anuales de 3 vacunas. Es decir, trabajan 60 meses una madre para que su hijo, que tiene 1 año hasta 12 años, pueda ser vacunado. ¿Cuál es el resultado entonces de las malas políticas económicas de Nicolás? Hoy en día nuestros niños no tienen vacunas, están desprotegidos, no existen políticas para proteger a nuestros niños. Además de que los están matando de hambre, unos servicios públicos además con una calidad precaria, entonces nuestros hijos tampoco tienen cómo estar protegidos ante esta situación. Y están totalmente expuestos. Y yo quiero el día de hoy, acompañada aquí de muchísimas madres y de toda esta gente que nos está escuchando en este momento, que está corroborando toda esta información que estamos dando, porque el régimen no la sabe porque no sale a hacer mercado. Esa es la realidad. No salen a hacer mercado y no cobran sueldo mínimo. Por eso desconocen esta información. Los enchufados no salen a hacer la cola. Los enchufados no saben qué significa para un venezolano cobrar 456.000 bolívares. Yo quiero repetirle estas 3 preguntas al régimen. Lo hicimos desde la plenaria y se lo repetimos el día de hoy aquí, desde la calle, con la gente. Señores, primero, ¿cómo van a tapar las cifras de desnutrición infantil? Segundo, ¿cómo convencen a una madre que crean una revolución que mata a sus hijos de hambre? Tercero, la más grave de todas, ¿cómo van a calmar la desesperación de una madre venezolana que todos los días ve morir a su hijo lentamente porque no tiene cómo curarlo en este país? Estamos apoyando toda la tesis del proceso de negociación que se está llevando en este momento en República Dominicana. Nosotros estamos exigiendo que la ayuda humanitaria sea el punto prioritario en esa mesa de negociación, que se atienda la necesidad de los venezolanos de manera urgente y, por supuesto, luego que se tomen medidas a largo plazo. Pero la ayuda humanitaria va a servir para tenderle una mano amiga a todas esas madres que hoy en día tienen a sus hijos en brazos, que van de hospital en hospital tratando de salvar a su hijo y no han encontrado ninguna solución médica. La diputada Amelia Belisario también aseguró que para el año 2018 corren el riesgo al menos 240.000 niños de morir por falta de alimentos y medicinas si no se toman los correctivos necesarios. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV. Un gobierno que mete preso a quien mejor le parezca, le monta expedientes, usa tribunales, usa jueces que se prestan para eso, que inhabilita a dirigentes políticos con cualquier pretexto, un gobierno que detiene o libera a un preso político según el interés que tenga el régimen. Yo creo que esas son las prevenciones que debemos tener los líderes de la oposición para no caer en el juego del gobierno que busca dividirnos, que busca que provoca que afloren diferencias o discrepancias en el seno de la conducción opositora, que debería mantenerse coherente, y para ser coherente tenemos que ser leales al compromiso de un solo objetivo, que es liberar a Venezuela de esta narcotiranía. ¿Bajo qué condiciones Antonio Ledesma se sentaría a negociar con el presidente Nicolás Maduro? Lo primero es que no haya un solo preso político. En democracia es una contradicción que existan presos políticos, y en Venezuela hay más presos políticos que Cuba. En segundo lugar, que se autorice la ayuda humanitaria, que va a ser un paliativo frente a la inmensa mayoría de ciudadanos que no tienen ni cómo comer, ni cómo garantizar el cuidado de su salud por carencia de medicamentos y de alimentos. Y yo diría que más que un diálogo, aquí lo que tiene que haber es una negociación para definir los términos de la salida de Maduro. Ya este es un gobierno insostenible. Venezuela, Maduro puede buscar más tiempo, como lo ha logrado, pero una cosa es el interés personal de Maduro, de ganar más tiempo para mantenerse en el poder, y otra cosa es Venezuela, que ya no tiene tiempo para soportar un gobierno fallido como este. ¿Qué opina de la opción militar de Estados Unidos, aún en la mesa de
continuación de la lucha que estamos dando en Venezuela. Desde luego, la comunidad internacional tiene que estar pendiente. Y cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país, porque el gobierno de Maduro es un gobierno tutelado por Raúl Castro desde La Habana. Nosotros hemos dicho que la comunidad internacional tiene que estar atenta a lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela, su pueblo, nuestro pueblo, son 30 millones de venezolanos que son víctimas de un secuestro. Venezuela está secuestrada y llegará el momento que pediríamos que liberen al pueblo de Venezuela. Muchos venezolanos, impresionados obviamente con su salida del país, aún cuestionan cómo un gobierno que lo estaba vigilando constantemente pudo darse esta salida. Muchos aseguran que hubo algún tipo de acuerdo. ¿Qué le diría usted a estas personas? Que mi moral está intacta, que mi decoro no se rinde, que no he tenido ningún contacto con esta gente del gobierno, que simplemente me liberé. Y cuando un ser humano quiere rescatar su libertad, corre cualquier riesgo. Y eso fue lo que hice, correr riesgo en lo personal para recuperar mi libertad después de más de 1000 días privado injustamente de mi derecho humano a ser libre. ¿Sostiene usted reuniones con líderes de oposición que están en el exilio? Si es así, ¿con quiénes son estas personas? ¿Con quiénes se ha reunido? Con muchos, por ejemplo, con alcaldes que están en el exilio, con gente que cumple un papel importante en esta diáspora, como se le llama, y ese va a ser también mi rol, ser uno más de esta oleada de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela a buscar refugio en otras partes del mundo porque se sienten perseguidos políticos en el país o porque simplemente sienten que lo que les queda en Venezuela es esperar un balazo en la cabeza a manos de Lampa o morir de hambre, porque en Venezuela con el salario que deben actualmente un ciudadano eso no alcanza ni siquiera para comprar el 4% de la canasta alimentaria. Así es. ¿Cuál es el salario? Equivale a $5 o $6 en un mes. Es un salario realmente paupérrimo. Creo que es un salario de hambre. Yo creo que es el más bajo del mundo. Pero además de tener ese salario paupérrimo, tenemos la inflación más alta del mundo. Y estamos viviendo una recesión económica que es superior incluso a la gran depresión económica que se vivió en Estados Unidos. Y es una depresión económica superior a la que experimentó España después de la cruenta guerra civil en los tiempos de Franco. Muchos cifran esperanza aún en los diálogos entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. ¿Su opinión? Mi opinión es que un diálogo no puede ser eficaz porque se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones. Usted no puede reiterar la equivocación que se incurrió cuando se fue al mismo sitio el año pasado con los mismos moderadores que de una u otra forma inclinan su peso a favor del gobierno. Y desde que comenzó ese diálogo el año pasado, lo que hemos visto es que el gobierno ha logrado sembrar intrigas en la oposición para dividir a la oposición. El gobierno ha logrado ganar tiempo para mantenerse en el poder de la manera más insólita. El gobierno ha logrado apartar a la OEA, el gobierno ha logrado apartar a la ONU. Fíjese que no se habla en ese diálogo, en la agenda que supuestamente se va a guiar ese diálogo, no se incluye el debate que se dio recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde bajo la fórmula ARIA se analizó el caso de Venezuela y allí se llega a hablar incluso de los asesinatos seriales que se vienen cometiendo en nuestro país. Yo creo que un diálogo que lo que ha traído es más presos políticos, más perseguidos, más hambruna, más agudización de la crisis financiera. Es evidente que tal cual como se está dialogando no es lo correcto. Unos años atrás se importaba lo equivalente a $60.000 millones. Al día de hoy las importaciones no pasan de $12.000 millones, porque es un país con una economía colapsada, un país donde no se respeta el derecho de propiedad, donde se persiguen a los industriales, donde se hacen expropiaciones, invasiones, y el gobierno hace ese tipo de actos en nombre de una supuesta revolución. Por eso es que no estamos produciendo los alimentos que pudieran sembrarse y cosecharse en Venezuela. Y además, el dinero que recibió el gobierno por concepto de la venta del petróleo y el dinero que recibió por concepto de empréstitos de China o de Rusia, etc.,
se lo han robado. Dinero que se entregó a empresarios o a comerciantes llamados bolichicos, que era para comprar medicinas o comprar alimentos, terminaron en las cuentas bancarias de muchos personajes que están relacionados con altos funcionarios del gobierno. Llama la atención, señora Ledesma, y muy rápidamente la participación de la mujer venezolana en esta lucha contra el presidente Nicolás Maduro, si se quiere. Lilian Tintori, por ejemplo, María Corina Machado. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisiva participación de la mujer? Bueno, pues Venezuela todavía es una sociedad matriarcal, donde la mujer juega un rol muy importante como cabeza de familia. En Venezuela tiene uno de los más altos índices de embarazo adolescente. Ahí se da el caso de muchachas que sin llegar a los 20 años de edad ya han parido 3 o 4 veces. Y son muchachas que tienen que asumir el rol de padre y madre al mismo tiempo. Y por eso ella es la mujer la que sufre los embates de esta crisis humanitaria que sacude la estructura social del país. Y en el caso de particular, nuestras esposas se convirtieron en peregrinas. Mi esposa Mitzi, junto con Lilian, con otras mujeres, esposas de presos políticos, se dieron a la tarea de recorrer el mundo para dar a conocer la persecución que estaba desatando el régimen de Chávez y de Maduro contra la disidencia, porque en Venezuela opinar es un delito. Opinar en contra de opinar, disentir es un desafío al régimen que llega al extremo de encarcelarnos simplemente porque nosotros discrepemos de sus políticas o cuestionemos sus planes económicos. El programa Jesús Enrique Lozada, ese maravilloso programa que nos permitió ya en nuestra primera gestión darle oportunidad a más de 65.000 bachilleres sin cupo ni acceso a las universidades. Los muchachos nos decían, no podemos estudiar porque en la Universidad del Zulia y las universidades públicas no hay espacio, no hay cupo y no tenemos cómo pagar las universidades privadas. Y por eso creamos el programa Jesús Enrique Lozada. Y con mucho orgullo podemos decir que más de 60.000 muchachos y muchachas lograron graduarse y hoy son profesionales del Zulia y de la República. Y este programa nació primero cubriendo el costo de la matrícula en la universidad privada, en las universidades privadas. Y luego de eso un aporte especial para la madre soltera y un aporte especial para los mejores promedios, los que mejor notas y calificaciones obtuvieran. Pero ahora lo vamos a ampliar a 2 renglones importantes, después de la revisión que hemos hecho, del análisis que hemos hecho, de todo lo que hemos conversado con estudiantes y con autoridades universitarias y profesores universitarios. Acá está Juan Carlos Fernández, que va a ser el nuevo alcalde de Maracaibo. Con él y con los demás candidatos hemos hecho el diagnóstico y el estudio de este programa. Ahora hay un problema que surge en la nueva realidad de Venezuela y del Zulia, y es que muchos muchachos desertan, abandonan la universidad por 2 razones importantes. Una, porque no tienen la posibilidad de alimentarse. Y 2, porque si pueden alimentarse a través de los mecanismos familiares y de sus propios recursos, no tienen cómo pagar el transporte. El transporte cuesta un dineral, ustedes lo saben, que tampoco le alcanza para nada a los transportistas, porque un caucho cuánto le cuesta y cuánto le cuesta una batería a un transportista. Así es que felicitaciones a los jóvenes del Zulia, que le vamos a abrir oportunidades, no solo para que estudien. Nosotros vamos al gobierno con una gran alianza, con los industriales, con los comerciantes,
con el sector agropecuario, con el sector agroindustrial, con los sectores de las finanzas y de la banca para impulsar todos estos sectores, para darle respaldo y apoyo, para generar prosperidad y progreso en el Zulia, generar trabajo y empleo estable, pero además también para darle oportunidades a los jóvenes que se nos están yendo para otros países porque no tienen oportunidades. Y desde aquí le enviamos un abrazo a esos muchachos profesionales, unos y otros, que abandonaron todo para irse por la situación que vive Venezuela y por la falta de oportunidades, que estamos luchando. Primero vamos a ganar la gobernación del Zulia el próximo 10 de diciembre. Vamos a ganar la alcaldía de Maracaibo y todas las alcaldías para después ir en la búsqueda del gran cambio en Venezuela, del cambio que permita la prosperidad, la felicidad y el amor al pueblo, tanto al gobierno como a la oposición. El pueblo está padeciendo y esto es cada día más invivible. La crisis económica es terrible. Aquí los medicamentos, las medicinas, los alimentos, los servicios cuestan o tienen un valor en la mañana, un precio, y en la tarde tienen otro. La inseguridad, el desastre de Venezuela exige que se pongan de acuerdo y busquen soluciones a este país. La solución electoral para que el pueblo decida quién debe gobernar a Venezuela. Y después la situación económica que hay que atenderla. ¿Hasta cuándo mentiras? ¿Hasta cuándo engaños y pleitos? ¿Hasta cuándo diálogos de sordos que a nada llegan? El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, sostuvo que el encuentro entre oposición y gobierno no debe ser solamente diferencias de opiniones, sino que el gobierno tiene que realizar cambios en sus políticas, al tiempo que señaló que en el caso de Fede Cámaras no cuenta con un representante o delegado. Esto fue lo que dijo durante las declaraciones. El país exige que busquemos y salgamos de soluciones. No podemos seguir en la situación actual. El nivel de deterioro es inmenso y eso requiere que nos sentemos, pero como decía anteriormente, no en el marco de un monólogo, y por eso la supervisión internacional es fundamental. No podemos seguir teniendo los abusos que se observan en los procesos electorales venezolanos. Como ciudadano angustia ver que en cadena nacional se esté haciendo campaña electoral por una fracción política. Una democracia no funciona bajo estas condiciones. Se requiere que tengamos unas condiciones adecuadas para poder salir por la vía democrática de los graves conflictos que está enfrentando Venezuela en la actualidad. La Asamblea Nacional Constituyente, lamentablemente, las consecuencias no son nada positivas. Primero, porque es una instancia que no es reconocida por nadie, una instancia que no es reconocida por los actores internacionales, no es reconocida por los actores nacionales y está tomando decisiones que no son discutidas bajo ningún criterio de parlamentarismo como sería en cualquier país del mundo. Son aprobadas simplemente por aclamación, sin ningún tipo de discusión. Y básicamente lo que van es afianzadas a profundizar un modelo ideológico y no afrontar los temas de fondo de la economía. Nosotros llevamos en Venezuela más de 2 años que el Instituto Nacional de Estadísticas no publica ningún tipo de inflación, no publica las cifras de Fondo Monetario, de Producto Interno Bruto, y lo que estamos observando, según las estimaciones que hace la Comisión de Economía de Fede Cámara, que este año el Producto Interno Bruto ya puede estar cayendo entre un 12 y un 15%. Si acumulamos eso, la caída de los últimos 3 años, ya la caída de la economía venezolana va a estar entre un 35 y un 40%. Son caídas realmente dramáticas. Hoy en día, en la reunión de la mañana aquí en el Consejo Nacional, veíamos la caída del sector agrícola, una caída muy, muy importante que el FEDEAGRO ha venido denunciando y que se reflejan en el anaquel de todos los venezolanos, porque son los productos que no estamos consiguiendo en una economía en un modelo que fue destruyendo el capital privado, y cada vez nos hacemos más dependientes de las decisiones que pueda tomar el gobierno, pero sin atacar las soluciones en ninguna manera al fondo del problema. Todos los sectores están en una grave crisis. No hay sector que, como decimos, tenga un hueso sano en los actuales momentos. Obviamente, desde el punto de vista humanitario, el sector farmacéutico, el sector alimentario primario y agroalimentario son los sectores más fundamentales, porque obviamente estamos hablando de medicina y alimentos, pero la economía es algo sistémico. Tú no puedes tener fabricación de alimentos si no tienes empaque, si no tienes etiquetas, si no tienes repuestos para los vehículos, si no tienes una política automotriz. O sea, la economía tiene que abordarse de una forma sistémica para que todos los sectores puedan recuperarse de una mejor manera
manera y no un sector particular. No tenemos ninguna información más allá de lo que ha sido publicado en la prensa, pero nosotros hemos indicado y lo hemos dicho hasta en la última reunión que tuvimos con el ministro del Trabajo, se lo planteamos que una forma inteligente de poder empezar a abordar los problemas del país es empezar a retomar más de las 1.500 empresas que fueron tomadas por el gobierno nacional y que hoy en día están prácticamente paralizadas. Es una cadena, la cadena del supermercado acá, una cadena exitosa, y vemos al desastre que ha llevado. Vemos el caso de Agroisleña, vemos el caso de la cementera, que es imposible conseguir un saco de cemento para cualquier consumidor. Vemos el caso de las empresas metalúrgicas, que también fueron expropiadas y ahorita no se puede conseguir una cabilla para hacer una reparación en la casa de alguien. O sea, eso es la consecuencia que estamos viviendo de las más de 5.200.000 hectáreas de tierra que fueron tomadas por el gobierno y hoy en día están prácticamente paralizadas. Ojalá que sea una tendencia, que el gobierno reconozca ese grave error que cometieron y empiecen a devolverle con las compensaciones del caso a sus legítimos propietarios esas empresas que le fueron quitadas. Por su parte, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roy, manifestó que la diferencia de este proceso de negociación a los anteriores es que contará con expertos en materia económica para poder solventar la crisis en Venezuela. Esto fue lo que dijo durante la entrevista. Es una decisión de carácter absolutamente personal y evidentemente, bueno, que como venezolano no podía negarme porque creo en el diálogo. Hay gente que tiene otras agendas y a las cuales yo no tengo conocimiento, pero yo la agenda con la que siempre he estado participando es la del diálogo. En estas condiciones en las que vamos ahora, son unas condiciones particulares, Venezuela necesita mucho buenas noticias y creo que se ha procurado un marco adecuado a través de la presencia de 6 cancilleres amigos que van a estar presentes allí en la República Dominicana, que le dan un entorno adecuado a que por lo menos las decisiones que se tomen sean por lo menos validadas y acordadas por países que son amigos y que han participado en el proceso. Eso distingue a los procesos anteriores y además lo distingue también una metodología a la cual vamos concurriendo y un grupo de asistencia técnica que la MUD ha considerado pertinente para que esto no se vea solo como solamente discusión o negociación política, lo cual creo que es una buena idea. Hay cancilleres como de México y Chile que apoyan este proceso continuamente, con lo cual esto ha sido un proceso de muchos meses de negociación. No es que ellos se van a presentar sin saber lo que está pasando. Paraguay tiene sus razones por sus elecciones particulares ahora, que además son con primarias, entonces ha decidido no involucrarse en estos momentos y es una decisión que se le respeta, pero quedan otros países. Lo que se está condicionando ahora, que ya que solamente van 2 países por parte de la oposición, vayan solamente 2 países por parte del gobierno y parece que eso va a acordarse de manera que en vez de ser 6 sean 4. Sería demasiado iluso el pensar que vamos a venir después de un fin de semana con todos los problemas resueltos del país. Creo que esto es un cronograma de reuniones importantes. Yo les diría que hay cosas que hay que comenzar por los problemas en donde nos podamos poner de acuerdo absolutamente y que las cosas más complejas irlas traspasando, pero no tengo la menor duda que va a ser un proceso largo, complejo. Lo importante para que la gente empiece a confiar es que se empiece a ver algunas victorias tempranas. Ojalá que podamos devolvernos con algunas victorias tempranas. En este proceso de negociaciones no hay lapsos de cronogramas, ni hay fechas de cierre. Esto lo que sea necesario, cuanto tiempo sea necesario. Y hay una técnica que en estos momentos es la que se usa en estas técnicas de negociación, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, nada de los acuerdos que se hagan en primera parte van a ser acordados hasta que todo esté acordado y nos levantemos de la mesa con un acuerdo que sea global, que se pueda convertir por la Asamblea Nacional en una decisión de país y en base a eso podrán actuar los países amigos que nos acompañan, donde todos estemos de acuerdo que ese fue el mejor acuerdo que se pudo lograr posible. En otras informaciones, el abogado defensor del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Guevara, Omar Moratosta, indicó que acudirá a instancias internacionales para hablar sobre las irregularidades de este caso. Esto fue lo que dijo en declaraciones. Se ataca la institucionalidad. La institucionalidad en Venezuela, a partir de la publicación de esta sentencia, está en terapia intensiva, está en agonía. Es un ataque no solamente al diputado Guevara, sino a la institucionalidad en Venezuela. No es posible que se irrespete de manera tan obscena la Constitución. El artículo 200 de la Constitución le otorga inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional como altos funcionarios y para poder ser procesados judicialmente deben cumplirse unas normas que en este caso no fueron cumplidas. Y tan no fueron cumplidas que se comenzó por lo último que se puede comenzar un proceso judicial, por la sentencia. Una sentencia que sin haber escuchado
a la persona sobre la cual recae fue proferida de la manera más olímpica, sin respetar ninguno de los derechos procesales ni constitucionales que le asisten a cualquier persona, y mucho menos un alto funcionario de la República, para quien está vetado cualquier tipo de procesamiento penal, hasta tanto el único órgano constitucional, que es la Asamblea Nacional de Venezuela, pudiera allanar o no su inmunidad parlamentaria. El antejuicio de mérito, que es el procedimiento necesario para poder establecer si hay méritos o no para su enjuiciamiento, pues tampoco le fue respetado. Lo que quiere decir que si esto ocurre con una alta investidura de nuestro país, como lo es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿qué quedará para el resto de los venezolanos? Finalmente, el abogado consultivo de la Asamblea Nacional Venezolana, Jesús María Casal, manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra Freddy Guevara es un hecho que vulnera también los derechos de los venezolanos. Desde Caracas reporta Andrés Fornerino para BPI TV.